Hay pocas cosas que producen tanta ansiedad y tanto temor como ir al dentista. ¿A quién le encanta ir al dentista? Yo, por- yo no conozco ¿Alguien levantó la mano por allá? ¿Alguien le gusta ir al dentista? Vamos a ocupar una reunión de exorcismo y liberación para... Creo que a nadie nos gusta ir al dentista, ¿no? Es una cosa que le da a uno como ansiedad, como temor. Los sonidos, los olores del dentista son una cosa así como que... Yo recuerdo cuando era pequeño, mi mamá me llevó al dentista, tenía yo como tal vez tendría como unos 6 años. Y no sé de dónde mi madre sacó la sabiduría para llevarme al dentista, porque en mi casa doctores y dentistas venían en la última lista, en la última línea de la lista, ¿no? Primero estaban los frijolitos y el arroz y todo lo demás, y luego si alguna vez ocupábamos el dentista o algo, y no sé de dónde el Señor le dio a mi mamá la sabiduría para llevarme al dentista. Lo que pasaba era que mis dos dientes de enfrente, ¿cómo se llaman esos, a ver, los dentistas? Los dos de aquí, incisivos, ¿no? Como sea que se llamen. Los que uno tiene cuando es uno niño, se llaman, en México les decimos los dientes de leche. Y luego se caen esos y salen otros, ¿verdad? Los de verdad. Pues a mí me estaban saliendo los de verdad y los otros no se me caían. Y entonces me estaban saliendo 4 dientes. Y mi mamá, en un arranque de sabiduría, me llevó al dentista en el camino iba yo con un miedo. Porque decía yo, ¿qué me van a hacer? O sea, nomás de pensar que me van a tener ahí, me van a tocar los dientes y la boca. Bueno, terminaron haciéndome una extracción de los dos dientes. Eso fue suficiente para que por toda mi vida yo me mantuviera con temor a los dentistas. Han pasado años y años y años y no se me quita el miedo de ir al dentista. Ni a una hora que tengo sobrinos, cuando vamos a México, mis sobrinos ya son dentistas, tienen su consultorio. Y aún así cuando voy con mi sobrino Isaac, todavía me da miedo ir al dentista. Sin embargo, no he encontrado nada mejor para mi salud dental que una visita regular al dentista. De veras, no, aparte de la higiene bucal, no hay otra cosa más importante para nuestra salud dental que una visita regular al dentista. Piensen en esto. ¿Cómo nos atrevemos a someternos voluntariamente a algo tan traumático y doloroso como ir al dentista? O sea, ¿cómo voluntariamente decimos, pues sí, ya, tengo que ir? Y vamos voluntariamente a un lugar que nos causa cierto miedo y cierto trauma. ¿Saben por qué lo hacemos? ¿Alguien ha tenido dolor de muelas alguna vez o dolor de dientes? El beneficio de ir al dentista regularmente vale más que el poco dolor que experimentamos en ese momento, porque sabemos que si no lo hacemos, eventualmente vamos a tener un dolor que no vamos a poder soportar. Entonces, el beneficio supera el costo. El beneficio de esa experiencia traumática de ir al doctor o de ir al dentista supera el costo. Y me doy cuenta de esto, que a veces las cosas que nosotros más tememos, las cosas que muchas veces despreciamos, a veces son las que terminan haciendo un mayor impacto en nuestra vida. ¿Se han puesto a pensar en eso? Que muchas veces las cosas que a las que más le tememos, a las que deseamos que no pasaran, a veces son las que terminan haciendo más impacto en nuestras vidas. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar dónde estaría hoy su fe en Dios si no hubiera pasado por la prueba X? Piensa en aquellas pruebas difíciles que ha tenido en su vida, las dificultades en su caminar con Dios, los momentos donde ha tenido que depender únicamente de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Dónde estaría mi vida hoy sin las pruebas que he enfrentado? ¿Han sido dolorosas o no? ¿Nos han confundido nuestra fe o no? Nos han dañado emocionalmente, físicamente, financieramente, nos han separado de otras personas a veces o no. Pero ¿dónde estaría mi fe hoy si no hubiera sido por esa prueba? ¿Dónde estaría mi fe hoy en el Señor
si no hubiera yo pasado por esos momentos difíciles. Y la verdad es esta, la verdad es que a ninguno de nosotros nos gustaría seguir enfrentando pruebas en esta vida. A ninguno de nosotros nos gustaría voluntariamente someternos a una prueba y decir, está bien, de todos modos ya, así es la vida. Pero van a ocurrir. Van a ocurrir en nuestra vida. Va a haber oposición, va a haber sufrimiento, va a haber dificultades, va a haber tribulaciones. Y siempre que hay estas cosas en nuestra vida, se sienten como algo ajeno a nosotros, ¿sí o no? Como algo que no debiéramos experimentar, como algo que es parte de otra realidad donde nosotros no debiéramos estar. Es como una visita amplificada al dentista. En un mundo ideal tal vez los dentistas no existirían, pero existen, y la prueba traumática de asistir, bueno, para los que nos trauma eso, a veces se parece mucho a nuestro caminar en la vida. Qué difícil sería que en nuestras dificultades no existiera ningún fin, que no hubiera ningún final, que no hubiera ningún resultado final. Qué horrible pensar que las cosas malas que nos ocurren, las dificultades, las tribulaciones, no tengan ningún propósito en nuestra vida. ¿Cómo viviríamos si este tipo de cosas que nos pasan no tuvieran ningún resultado en nosotros? Pero ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace que las dificultades, las pruebas, como les llamamos en la jerga cristiana, qué hace que las pruebas y las tribulaciones sean diferentes para una persona que está tomada de la mano de Dios? ¿Son menos dolorosas? No. ¿Son menos difíciles? En un sentido, pero igual tenemos que pasar por cada uno de ellas. ¿Qué hace que las dificultades sean distintas para ti que vives tomado de la mano de Dios? Hoy vamos a ver Nehemías capítulo 4, donde hemos estado ya por un par de semanas. Y este es un capítulo en el que Nehemías enfrenta una oposición terrible, una prueba de su fe y del compromiso, no solamente de Nehemías, pero también del pueblo. Les he venido diciendo por las semanas pasadas que estamos tomando la vida de Nehemías como una alegoría de la vida cristiana. Y en esta alegoría de la vida cristiana vamos a pensar en lo que Dios hace en medio de la oposición, lo que Dios hace en medio de la prueba, lo que Dios hace en medio del sufrimiento, lo que Dios hace en medio de la confusión y los ataques, no solamente del mundo que nos rodea a veces, pero también de nuestro enemigo, del enemigo de nuestras almas. Y tal vez hoy podamos aprender a abrazar las pruebas y las dificultades, no como si estas tuvieran un propósito en sí mismas, sino abrazarlas porque en ellas el propósito de Dios se cumple en nosotros. Es que vayan rápidamente a Nehemías capítulo 4. Ya cuando estén ahí, leemos juntos, no juntos, pero sigan con su vista la palabra del Señor. Dice, cuando oyó Sanballat, recuerden que venimos viendo estos personajes también que le venían haciendo la vida imposible a Nehemías. Dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si se hubiere una zorra lo derribará. Y Nehemías dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, de su escarnio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra aquellos que edificaban. Entonces inmediatamente vemos lo que el texto nos dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro. Nehemías ha llegado a este punto crucial en su jornada. Ha avanzado, ha dejado atrás la corte, se ha empezado a ensuciar las manos con el trabajo, ha continuado firme con las dificultades, ha motivado al pueblo, ha logrado comenzar la reconstrucción. Y es un momento crucial porque pareciera aquí como que Nehemías ya va en camino hacia la madurez de su proyecto. Así como nosotros ya vamos en camino hacia la madurez en la vida espiritual, ya nos hemos ensuciado las manos con la obra, ya estamos caminando en el Señor, pero de repente está este punto donde dice que cuando lo oyeron sus enemigos se enfurecieron en gran manera
Y luego dice ahí que hicieron escarnio de los judíos. Es decir, que los enemigos de Nehemías han notado lo que está pasando. Piensen en nuestra vida espiritual cuando hablamos de esto. Los enemigos de Nehemías han notado lo que está pasando y se han juntado y se han confabulado para destruir la obra que está haciendo Nehemías, pero también para destruirlo a él personalmente. Lo que representa para nosotros, lo que representaría para nosotros esos momentos en los que hemos avanzado, hemos sido constantes en el Señor, hemos sido fieles a la obra de Dios, y de repente nos llegan estas pruebas que comienzan a surgir de todos lados. ¿Alguien ha estado en esa situación? De repente hay dificultades en el trabajo, hay problemas en la familia, estamos enfermos, se nos acaba el dinero, comenzamos a batallar con los hijos, empiezan a surgir dificultades en todas partes, situaciones incómodas en la iglesia, cosas que no estamos acostumbrados a ver. Y a veces hasta pareciera que Dios mismo se ha molestado con nosotros y como que no deja, como decimos en México, no nos llueve sobre mojado. No salimos de una para entrar en la otra. Y estas pruebas, como vemos en este versículo, son ataques directos a nuestro valor o capacidad de servir al Señor. Dice en la siguiente parte del versículo: habló delante de sus hermanos y dijo al ejército de Samaria: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Quién se creen que son? ¿De dónde piensas tú que vas a tener la capacidad para continuar haciendo la obra que Dios te mandó? ¿Quién eres tú para levantarte por encima de los demás y tratar de hacer lo que nunca antes nadie había logrado? ¿Qué son estos débiles judíos y qué hacen ellos? Y sus enemigos llegan al punto de burlarse de ellos. ¿Qué pretenden con esta confianza en Dios que ahora ustedes tienen? Usualmente cuando nosotros comenzamos en nuestra vida espiritual, en nuestra jornada con Dios, usualmente vamos a tener personas, circunstancias que nos dicen casi directamente a la cara: ¿quién te crees tú ahora? ¿Cómo de repente ahora ya vas a la iglesia y quieres orar y quieres? Nunca has sido ese tipo de persona. Deja ya esas cosas, tú no fuiste hecho para eso. Tú no fuiste hecho para la iglesia, tú no fuiste hecho para confiar en Dios, tú no fuiste hecho para las oraciones, tú eres otro tipo de persona, tú no sirves para eso. Y en este punto los enemigos de Nehemías se burlan de ellos y dicen: ¿de verdad ustedes creen que Dios los va a ayudar? ¿De verdad ustedes piensan que lo que están haciendo es importante para Dios y Dios los va a ayudar? ¿De verdad crees que Dios está contento con tu vida? ¿De verdad piensas que Dios te perdona cada vez que confiesas tus pecados? ¿De verdad piensas que Dios va a tener misericordia de tu familia y los va a traer de regreso a sus caminos? ¿De verdad piensas que Dios te va a proveer el trabajo que necesitas en tu hogar? ¿De verdad piensas que Dios va a santificar tu vida cuando todo el tiempo has sido una persona malvada? ¿De verdad piensas que Dios está interesado en ti? Estos judíos que se creen, dice Tobías y Sanballat, ¿qué se creen con esta reconstrucción que están haciendo? ¿De verdad ellos piensan que van a tener éxito? ¿Y cuántas veces en medio de la prueba nosotros nos sentimos de la misma manera? Ya sea porque alguien nos dice, o porque nuestros mismos pensamientos crean esta idea de que: oye, ¿qué si de verdad Dios no está de mi lado? ¿Y qué si Dios no nos está ayudando? Porque a veces pareciera que Dios no está cerca de nosotros. Dice la siguiente parte del texto, dice: pero aconteció que escuchando ellos esto, y más adelante dice, se encolerizaron mucho, se enojaron mucho y conspiraron para destruir la obra y para matar a los judíos. Y la batalla se ha puesto difícil para Nehemías. Inicialmente se trataba del asunto con el rey, después se trató del asunto con el viaje, y luego con las burlas de los judíos. Pero ahora hay una prueba real, no es subjetiva, no es de la mente. Ahora algo realmente está ocurriendo con sus enemigos, que se han confabulado, que han conspirado para matar a Nehemías y matar a los judíos que están construyendo el muro. Ya no se trata de burlas, ya no se trata de persuadirlos a no hacer la obra. Ahora se trata de eliminarlos completamente. Y miren, esta es una figura clara de la batalla que libramos en nuestra vida espiritual.
Yo le digo muchas veces a las personas que hay personas que ven demonios hasta debajo de las piedras, ¿no? O es que el diablo, no, es que los demonios. La Biblia es muy clara que Dios es soberano y está por encima de todas las cosas, tiene control de nuestra vida, Él nos protege. Y le dije a alguien el otro día, si el Dios que servimos tiene que andarse cuidando de los demonios, yo no quiero servir a ese Dios. Si es tan pequeño nuestro Dios que tenemos que hacer 2 conjuros, 4 Aves Marías, 3 Padres Nuestros y ayunos para que Dios nos proteja. Yo no quiero ese Dios que es débil y está limitado a lo que yo voy a hacer para que Él me proteja. Esa es una cosa importante, ¿verdad? El Señor está con nosotros. El Señor protege a su pueblo. Otra cosa importante que no debemos ignorar es que sí hay una guerra espiritual en nuestra vida. Si hay una lucha por nuestra alma, si hay un enemigo que quiere destruirnos, desanimarnos, robarnos el gozo de la salvación, perseguirnos y acosarnos, eso también es verdad. No está en todas partes, no tiene todo el poder, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero hay una realidad que no debemos ignorar, que usted y yo estamos sometidos a una guerra espiritual por nuestras almas. Y muchos de nosotros nos hemos sentado así como que, pues si yo no molesto a Satanás, Satanás no me molesta a mí tampoco, ¿verdad? O al final de cuentas, si Dios tiene control de todas las cosas, yo no necesito preocuparme absolutamente nada en mi vida. Pero aquí vemos, si esta es una alegoría de la vida cristiana, vemos una figura clara de la lucha que libramos en nuestra vida espiritual. Las pruebas pueden pasar desde situaciones incómodas a problemas reales en nuestra vida espiritual. ¿Conoce usted a alguien que ha abandonado los caminos del Señor por haber enfrentado una prueba difícil en su vida? ¿Verdad que sí? Es decir que hay momentos, hay circunstancias, hay pruebas que pueden lograr destruir lo que Dios está construyendo en nosotros. Por eso no debemos ignorar que estas cosas realmente pasan en nuestra vida. Alguien dijo en alguna ocasión que no podemos confiar que nuestro enemigo se quedará quieto aun si nosotros decidimos no hacer nada. Pero el enemigo de nuestra alma busca destruir nuestra vida, deshabilitarnos para la obra de Dios, y su plan, el Señor le reprenda, es robar y atacar nuestra esperanza o entretenernos con cosas para que no seamos efectivos en la obra del Señor. Y así como hay pruebas que nos ocurren, que tienen el propósito de poner duda en nuestro carácter y en nuestra deseo de servir al Señor, hay pruebas que tienen como propósito el destruirnos, el deshabilitarnos como pueblo de Dios. No podemos ignorar esta verdad. No podemos estar atemorizados por el enemigo porque nuestro Dios está con nosotros, pero la Biblia dice no debemos ignorar las estratagemas del enemigo que desea inutilizarnos para la obra. ¿Cuántas veces después de una prueba difícil hemos quedado completamente inútiles para la obra del Señor? Decimos, yo ya no puedo seguir, ya lo más que me conformo yo es estar en mi casita y no hacer nada más con mi vida. El siguiente versículo que leemos, la siguiente porción dice que más adelante dice que cuando Nehemías se enteró de que los enemigos habían hecho un complot para matarlo a él y a los judíos, y después de que ellos estaban recibiendo las noticias de otros judíos de que realmente tenían un plan para matarlos, dice que Nehemías reunió al pueblo, a los líderes de las familias, y les dijo: esto es lo que vamos a hacer. Y las familias primero le dijeron a Nehemías, es que estamos muy cansados porque no hay suficiente gente para llevar la carga y el escombro es mucho y no sabemos qué. Dijo Nehemías: ya sé, pero ¿saben lo que vamos a hacer? Con una mano vamos a trabajar y en la otra mano vamos a mantener la espada. Si de por sí ya estamos cansados y la prueba es difícil y el enemigo nos ataca y no sabemos a veces qué hacer, y ahora de repente dice en el siguiente versículo que con una mano trabajaban y con la otra mano sostenían la espada. Y aquí Nehemías debe tomar una decisión riesgosa. El pueblo ya trabaja horas extras. Nehemías trabaja horas extras. Están cansados, están ansiosos, están temerosos.
Se sienten presionados por todas partes. Y es aquí donde la prueba muchas veces nos obliga a tomar decisiones riesgosas con nuestra vida, a hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Nos empuja y nos orilla al precipicio emocional, mental, a veces hasta físico. Llegamos a momentos en nuestra vida cuando nos sentimos exhaustos porque no vemos la respuesta de Dios para nuestra vida. Y nos preguntamos cuántas veces, cuánto tiempo vamos a soportar esta situación, qué más va a ocurrir, qué otras cosas pueden salir mal en mi vida. Porque hay pruebas que demandan de nosotros que lleguemos hasta el límite de nuestras fuerzas. ¿Usted se ha encontrado ahí en alguna ocasión? Cuando las circunstancias difíciles han demandado que usted llegue hasta la orilla del precipicio, hasta el punto final, a tomar con una mano la carretilla de los escombros y con otra mano la espada para tratar de defenderse en medio de las dificultades. Muchas veces, esto es importante, escuchen, muchas veces permitimos que las circunstancias difíciles, las pruebas, el sufrimiento, el dolor definan nuestro futuro. No nos sentimos capaces de servir al Señor, no valemos lo suficiente, fallamos en dar la marca. Y muchas veces la estrategia del enemigo es confundirnos con estos ataques a nuestra identidad en Cristo, para que nuestra capacidad de lidiar con ellas sea rebasada y nos sentimos obligados muchas veces a tomar decisiones riesgosas y hasta hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Y a veces en las pruebas pensamos que esto es demasiado para nosotros. Es demasiado para nosotros. Los que hemos orado por años por un hijo rebelde sabemos de lo que estamos hablando, ¿no es verdad? Los que tenemos hermanos o hermanas que los hemos visto caer una y otra vez en sus errores y en alejarse más del Señor, sabemos lo que se siente cuando decimos que estamos al punto de tirar la toalla y pensamos que es demasiado para nosotros. Los que hemos estado en familias donde los problemas son tan graves y los conflictos son tan fuertes que estamos en el momento de decir: no puedo más con esto. Los que hemos pasado por situaciones en la iglesia donde ha habido división, o donde ha habido pleitos, o donde ha habido quebrantamiento, y decimos: ¿cuánto tiempo más podemos aguantar una situación como esta? Y aquí vemos algo muy importante en el texto. Si ustedes se fijan, hay 3 versículos que quiero que noten: el versículo 4, el versículo 9 y el versículo 14. La primera vez cuando Nehemías recibe la prueba, y cuando Tobías y Sanballat comienzan a burlarse de él en el versículo 4, es como si Nehemías mismo interrumpe su propia narrativa, su propia historia, para recordarse de algo muy importante. Porque viene contando la historia muy simple y de repente Nehemías sale de entre el narrador y dice: oh Dios nuestro, acuérdate de nosotros. Acuérdate que somos objeto de menosprecio. El versículo 4, en medio de la prueba, Nehemías como que despierta de su estupor, de su letargo, de las pruebas que lo rebasan, y asoma la cabeza en medio de la tormenta y dice: Señor, acuérdate de nosotros. Versículo 9, le dice al pueblo después de eso, dice: entonces oramos a nuestro Dios y pusimos guardia de día y de noche. Versículo 14, no teman delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Versículo 20, nuestro Dios peleará por nosotros. No estamos a merced de las circunstancias. Hermanas, hermanos, no estamos a merced de las circunstancias, sino firmemente sostenidos por la mano de un Dios soberano e inmutable. No somos definidos por las pruebas que nos ocurren, sino por un Dios que nos ama. Escuchen esto: no importa cuánto daño,
No importa cuánto dolor, no importa cuánto sufrimiento la prueba ha producido o vaya a producir en nosotros, la promesa del Señor es verdadera. Él mismo nos sostendrá, Él mismo peleará por nosotros, Él mismo completará la obra que nos ha encomendado hacer. No importa el sufrimiento en ese momento, aunque es doloroso y nos lamentamos por ello, pero la prueba, la promesa del Señor es firme. Yo estaré con ustedes, yo voy a defenderlos, yo voy a completar la obra en ustedes. Quiero que piensen por un momento, quiero que pienses por un momento en todas las pruebas que han tenido lugar en tu vida, en tu caminar con Dios. Es más, piensa en aquellas cosas más difíciles que tú has tenido que enfrentar en tu vida. Y en aquel momento cuando tú pensaste, nunca voy a salir adelante, nunca voy a lograr terminar con este dolor, nunca voy a salir de esta enfermedad, nunca voy a ver a mi familia restaurada, nunca voy a poder seguir realmente a Dios. Y que pensaste en aquel momento que nunca ibas a salir adelante, y pensabas en aquel día que tu vida era como un barquito de papel en medio de una tormenta en el mar, y pensaste que nunca ibas a salir adelante. Pero te das cuenta ahora que nunca estuviste a merced de la tormenta. Te das cuenta hoy que en medio de las circunstancias difíciles Dios nunca te abandonó. Te das cuenta ahora que pasaste por el fuego y viste la mano de Dios protegiéndote. Te das cuenta ahora que cuando saliste del otro lado habías aprendido que Dios es suficiente, que Dios es soberano, que Dios nunca cambia ni puede ser cambiado y está por encima de las circunstancias de nuestra vida. Porque aprendiste que la prueba no tiene por qué definir tu vida, porque Dios ya lo ha hecho. Dios ya lo ha hecho. Servimos a un Dios, lo escribí esto hace unos días atrás en la semana. Servimos a un Dios inmutable, uno que no puede cambiar ni es afectado por ningún cambio. De otra manera, si no fuera Dios inmutable, ¿cómo podría sostenernos en nuestras debilidades y consolarnos en nuestros sufrimientos? La Biblia es muy clara cuando nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él es el fiel sumo sacerdote que comprende perfectamente nuestras debilidades. Y es en esta inmutabilidad de Dios, en que Dios nunca cambia ni puede ser cambiado, en lo que descansa nuestra esperanza. Porque si Dios no puede cambiar ni ser cambiado, Él es la roca verdadera y firme en la que tú y yo podemos descansar. ¿Y sabes dónde es todavía esto mucho más evidente? Es mucho más evidente en el Evangelio. Ni el pecado mismo pudo desbaratar el plan de Dios. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Ni toda la estrategia del diablo para hacer caer a nuestros primeros padres, ni todo el dolor que el pecado ha traído al mundo, ni la maldición sobre la creación, ninguna de estas cosas ha podido descarriar el plan de Dios. Su propósito de ser nuestro Dios no fue evitado por el pecado, porque la Escritura dice que Él mismo llevó en su carne el pecado y en su carne lo desbarató. Y miren, así como los enemigos de Nehemías se fueron reuniendo para avergonzarlo, pero al final fueron avergonzados por Dios. Así también como los magos de Egipto se reunieron para juzgar el poder de Dios en Moisés, pero fueron juzgados por Dios. Así como se reunió el ejército de Faraón para destruir a Israel, fueron destruidos por Dios. Así como los filisteos con Goliat se reunieron en la batalla para conquistar a Dios, al pueblo de Dios y a David, pero fueron conquistados por Dios. Así también como la furia del pecado y de Satanás representaban los poderes de este mundo, y los líderes religiosos de este mundo se juntaron para crucificar y avergonzar al Hijo de Dios, pero fueron vencidos por Él en la cruz.
Y esto es lo hermoso de la verdad del Evangelio. Que donde nosotros pensamos que el mal se está juntando para destruirnos, muchas veces es que Dios lo está juntando para destruirlo a Él en su poder. Porque todos los que miraron ese día a Jesús en la cruz dijeron: el mal se ha juntado para matar al Mesías de Dios. Y el Mesías de Dios decía: en mi carne he matado al pecado mismo. Jesucristo llevó en la cruz toda la maldad del mundo, la juntó hacia sí mismo, así como los enemigos de Nehemías se habían juntado para destruirle. Y así Jesucristo juntó la maldad del mundo y en su carne llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice la Escritura. Y resucitado entre los muertos nos da la victoria para que podamos por la fe adorar para siempre al Padre en el poder del Espíritu. Y cuando nos damos cuenta de esta verdad, podemos hacernos una simple pregunta a los que estamos pasando por dificultades en nuestra vida, que somos todos nosotros. ¿Cómo el Señor está interrumpiendo nuestras vidas? ¿Y cómo nosotros interrumpimos nuestras pruebas con la fidelidad y la confianza que tenemos en el Señor, sabiendo que realmente Dios está con nosotros? Pelea por nosotros, nos sostiene, y aun cuando caemos, el Señor nos levanta y nos perdona.